Doncs bona tarda, ja hem fet els minuts de descortesia pels que no arriben a temps i per si de cas algú s'incorpora, fer molt ràpidament una mica de recapitulació al post on estem. Allà on estem és amb aquesta mena de passejada per la literatura que no és de construcció, que no és de mapa, que tampoc és exactament de brúixola. Hi ha alguna cosa de brúixola, de saber cap a on vas, però no tenir-ho tot perfectament milimètricament calculat. I aquest pas més enllà, que són aquells que directament van a aquest tipus de revelació, aquesta mena de cosa que brolla de l'interior. L'últim dia ens havíem aturat aquells que d'alguna forma veuen en els somnis una mena de motor de la imaginació, d'on brolla aquesta literatura que no està planificada, que no està pensada, que no està racionalitzada. Hi ha alguns que s'hi fixen en els somnis. Veiem el cas de Dante, veiem el somni de Dante, que en un moment terrible, que està com molt perdut, molt despistat. De fet, a l'inici de la Divina Comèdia, ell ho diu, que al mig de la seva vida es veu com dintre d'una selva, perdut, en un laberint, i és el somni el que li revela que ha d'escriure aquell llibre per mantenir la memòria de la seva estimada. Després vam veure Borges també una espècie de recol·lector de somnis, també molt obsessionat amb els somnis, amb aquell misteri que veiem del Borges assustat dintre del somni pel propi Borges i preguntant-se qui era aquella persona que hi ha dintre del seu cap que quan està dormint li prepara aquells ensurts. Continuarem parlant perquè va enganxat a l'altre dia un pas més dintre del somni, que és el del son, la pesadilla. Volia dir dues cosetes abans de començar. Una, algú ha fet alguna pràctica d'aquestes d'escriptura automàtica? Si algú li ve de gust, en qualsevol moment posar-ho en comú, que ho posi. L'altre dia vaig preguntar per aquí si algú volia explicar algun somni i ningú no ho va explicar. I després vaig pensar que estava molt bé que no ho expliquéssiu, perquè els somnis realment són una cosa molt íntima, molt personal. Realment la nostra faceta social és aquella que nosaltres expressem en paraules, aquest mecanisme que tenim, que el pensament ha de fer una mena de circuit fins a arribar a les cordes vocals, convertir-se en paraules i llavors socialitzar. Aquelles dècimes de segon que tenim a vegades se'ns escapa, però per aturar una mica i dir això no ho dic. En canvi el somni és aquesta llibertat anàrquica on surten les coses fora del nostre control, amb la qual cosa realment és un moment molt íntim. La segona coseta que us volia dir, com a curiositat, l'altre dia quan parlàvem de somnis i de revelació, el gran llibre de la revelació és la Bíblia, el primer gran llibre important on el que allà s'escriu és una veritat revelada per una entitat superior. Com a curiositat, aquesta setmana m'ha arribat aquest llibre, que és una versió del Gènesis que publica Blackie Books, que està fent una col·lecció de clàssics que ells diuen clàssics alliberats. El que fan és una mica de deconstrucció. En aquest cas hi ha diferents autors que parlen de la seva experiència amb el llibre del Gènesis, des de la Irene Vallejo, la del Infinito en un Junco, el Sara Mesa, l'Eduardo Mendoza, i el que han fet és una nova traducció de l'hebreu una mica enfocada a un públic actual. Ells diuen que han fet una traducció laica del Gènesis, la cosa és una mica difícil perquè el protagonista és Déu, a partir d'aquí. I el que sí que és una edició molt còmoda, amb un paper d'aquell fort, que no és aquell paper bíblia, amb una lletra grossa
i amb certes paraules que han modernitzat, no? La Bíblia, no? Com decía, no conoció mujer, no? Dice, bueno, no se acostó con una mujer, no? Aquelles coses, no? La Bíblia. De totes formes, a mi aquesta edició, que em sembla que està molt bé, és molt maca i és molt regalable, li manca una cosa important. És tan neta, tan polida, està gramaticalment tan ordenada, han tret algunes repeticions, etc., que perd aquella cosa que té una mica abigarrada del relat, que és l'oralitat. Tu et dones compte, quan llegeixes el Gènesis, que és un relat que ve de l'oralitat. Quan tu estàs explicant les coses, no tens aquelles que fan servir a vegades els paràgrafs, els acaben dient en resumen, puesto que, amb totes aquestes preposicions perfectament posades. Quan parles, com que tot va brollant, a vegades les preposicions van una mica ballant allò a la lambada, però en tot cas tenen aquesta frescura del directe. I llavors jo crec que aquesta edició tan polida i tan maqueada li manca aquesta anarquia que en el fons és el que transmet la revelació. La revelació és aquella cosa instantània del moment, que no pot ser perfecta, polida, com seria una cosa calculada. Llavors, bueno, tinc que fer un comentari del llibre per La Vanguardia i ho diré així, diré que està bé, perquè està bé, però que hi ha alguna cosa que es perd. Doncs avui anàvem a parlar de malsons. Havíem parlat de sons, però parlarem de malsons i d'una derivada que és l'insomni també. Jo volia començar la sessió amb aquest personatge. Segurament sabem qui és aquest personatge. Sí? Frankenstein? És Frankenstein. És Frankenstein en la versió de Boris Karloff, la versió superclàssica. Us vaig a posar un tall d'un minut i mig del tràiler d'aquesta pel·lícula clàssica de Frankenstein amb el Boris Karloff, perquè hi ha alguna cosa que m'interessa. S'hauria de veure a la pantalla perquè la vista funciona però
Ahora sí. Todos ustedes Frankenstein. When this dead hand moves, the monster created by a man they called mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. To prey upon the innocence of children. This is the story you heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. Don't touch that! Frankenstein. Bueno, doncs això és l'èxit a la literatura, que 200 anys després de que es publiqués el llibre de la Mary Shelley, Frankenstein continua sent un referent absolut a la literatura i al cinema. Anem a parlar d'aquesta senyora, de Mary Shelley, aquesta senyora que va crear Frankenstein, i veurem en quines circumstàncies. Aquesta senyora és Mary Shelley. De fet, es va publicar Frankenstein el 1816, pràcticament 200 anys. Val a dir que Mary Shelley és una escriptora a la qual se l'ha menjat el seu propi monstre, perquè és una autora bàsicament coneguda per Frankenstein. Ella no va deixar d'escriure tota la seva vida, ella va ser una escriptora realment perquè mai va deixar d'escriure. Va fer biografies, va fer llibres de viatges, va fer fins i tot alguna novel·la fantàstica, bastant singular. A més, ella sempre va ser una defensora dels drets de les dones, en aquest sentit va ser una feminista perquè la seva mare ja ho era. La seva mare, Mary Wollstonecraft, va ser una precursora del feminisme. Els seus pares realment eren persones, per la seva època, amb unes idees molt progressistes. I la seva mare, de fet, té un llibre que es diu Vindicación de los derechos de la mujer y de la libertad, ja l'any 1792. La seva mare, la mare de Mary Shelley, va morir als pocs dies que ella va néixer. Això és un forat que ella sempre va tenir, i una de les coses que ella explica en alguns dels seus escrits era que, com a nena solitària que ha perdut la seva mare, una de les coses que li agradava fer era caminar fins al cementiri, apropar-se a la tomba de la seva mare i passar allà molta estona. No sabem si buscar aquesta proximitat era una fórmula.
són coses que després van quedant a la pròpia literatura. Mary Shelley no va tenir una vida gens fàcil. Ella era filla d'un filòsof, el seu pare, tenia una llibreria, publicava assajos també, recolzava els poetes. Un d'aquests poetes que recolzava el seu pare, el Percy Shelley, que era fill d'una família aristocràtica, el Percy i la Mary Shelley es van enamorar, però ell estava casat. Tot això va provocar molts problemes. De fet, ells van tenir que marxar de Londres i se'n van anar molt pocs diners. La germanastra de la Mary es va anar amb ells també, i la veritat és que va passar una època molt dura. La vida de Mary Shelley sempre va ser molt dura. Després ella va quedar embarassada, va perdre el nen, va tornar a Anglaterra, va morir el Percy Shelley, però sempre molt batalladora, mai va deixar d'escriure. Però el que ens ve al cas, del que estem parlant, d'aquesta història de la literatura que està empaitada per la revelació, en aquest cas pels somnis o pel malson, ens hem de situar al naixement de Frankenstein a l'any 1816, que va ser un any molt fred. Va ser un any molt fred perquè va esclatar un volcà que tinc per aquí a la xuleta, el volcà Tambora, a Indonèsia, i va ser la major explosió d'un volcà en 1.300 anys. A l'atmosfera van arribar milers de tones de partícules en suspensió i es va crear una pantalla tan grossa, tan forta de cendra, que va aturar la llum del sol. L'any 1816, aquell estiu va ser pràcticament hivern. Tot, neu, fred, pluges, tormentes, un clima realment terrible. Aquell estiu els va agafar a la Mary Shelley i al Percy Shelley, els va agafar fora d'Anglaterra, estaven en una situació una mica precària, i l'amic poeta de Percy Shelley, Lord Byron, que aquest sí que era un senyor que estava molt ben instal·lat, un aristòcrata. Lord Byron, a la seva època, era un personatge, el tenim aquí. Lord Byron és... Aquest és el Percy Shelley i aquest és el Lord Byron. Era com una estrella de rock de l'època, no? Era un senyor que a més era guapo, molt atractiu, era un personatge i amb molts diners. Llavors els va convidar a la seva... Tenia una casa molt gran, tocant al llac Léman, a Ginebra, a Suïssa, i allà que van anar. I allà que es van reunir el Percy Shelley, el Lord Byron, aquest altre senyor que és John Polidori, que està al costat de Mary Shelley, era el metge de Lord Byron. Lord Byron era molt hipocondríac, sempre pensava que es moriria d'una malaltia. I llavors era tan hipocondríac que vivia amb el seu metge, tenia tants diners que li pagava perquè visqués amb ell. I ja es van fer amics amb el John Polidori, que també li agradava escriure, també que era una persona molt intel·lectual de l'època. Clar, feia molt mal temps, no podien sortir a fer caminates, no podien sortir a fer excursions, havien d'estar tancats a casa seva, plovia, tronava, feia molt mal temps. I llavors a Lord Byron, que tenia aquestes idees, se li va ocórrer, els va proposar un joc que consistia en inventar-se històries de terror i explicar-se-les a la nit. Llavors, després d'una conversa que van estar tenint, perquè en aquells moments s'estava experimentant, estaven fent experiments d'electricitat, era el començament de l'electricitat, i fins i tot encara no se sabia gairebé com manegar l'electricitat, i es deia que fins i tot l'electricitat podia moure coses inanimades. Estaven en aquesta conversa, plovia, i van acordar que l'endemà es reunirien per veure aquestes històries de terror que s'havien d'inventar, a veure qui feia la història de terror més esgarrifosa. Clar, la Mary Shelley d'aquella tenia 18 anys, era molt jove. El Percy era més gran que ella, el Byron i Polidori, i a més ella se sentia una mica acomplexada, perquè ells eren grans poetes, Polidori era un senyor que era metge,
i ella era una dona de 18 anys, sense experiència com a escriptora, no? Havia escrit algunes cosetes, però portava un diari, però no n'havia escrit coses molt importants. Llavors, amb aquest trasbals que ella tenia, no sabia per on començar, no? Per on començo a fer una història de terror davant d'aquests professionals de la literatura, aquests tios tan importants i tal, com faig una història de terror, no? I estava que no donava peu en bola, que no atinava. Clar, si penséssim en la primera classe, el que explicàvem d'aquells escriptors de mapa, què li dirien a la Mary Shelley que fes? Li dirien, seu y oye, la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Oye, 99% de sudoración y 1% de inspiración. Tú traballa y ya surtirá, oye, piensas una historia, pues un fantasma, un grito, un asesinato, ya, tú piensa, ordena los elementos, però ella no. Llavors, la Mary Shelley què fa? Fa tot el contrari. Ara en diríem procrastinar, no? En lloc de posar-se a treballar, se'n va a dormir. Se'n va a dormir, però està molt inquieta, està molt angoixada i té, aquell moment del dormir i no dormir com un malson. Ella mateixa ho explica. A la primera edició que es va publicar de Frankenstein anava amb una introducció de la pròpia Mary Shelley i ella explica el que va passar aquella nit que se'n va a dormir. Diu, la noche menguó durante esta charla, incluso ya ha pasado la hora de las brujas, antes de que nos retirásemos a descansar. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no me dormí, aunque tampoco puedo decir qué pensaba. Mi imaginación espontáneamente me poseía y me guiaba, dotando las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una viveza muy superior a los habituales límites de la ensoñación. Vi, con los ojos cerrados, pero con la aguda visión mental, al pálido estudiante de artes impías, de rodillas, junto a un ser que había ensamblado. Vi el horrendo fantasma de un hombre tendido, y luego, por obra de algún ingenio poderoso, le vi manifestar signos de vida y agitarse con movimiento torpe y semivital. Debía ser espantoso, pues supremamente espantoso sería el resultado de todo esfuerzo humano por imitar el prodigioso mecanismo del creador del mundo. El éxito aterraría al propio artista, huiría horrorizado de su odiosa obra, confiaría en que, abandonada a sí misma, se apagaría la leve chispa de la vida que había infundido, en que este ser que había recibido tan imperfecta animación se resolvería en materia inerte. Y así pudo dormir en la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia efímera del horrendo cadáver al que había juzgado cuna de la vida. El estudiante está dormido, pero se despierta, abre los ojos, mira y descubre al horrible ser junto a la cama. Ha apartado las cortinas y le mira con sus ojos amarillentos, aguanosos, pensativos. Yo mismo abrí mis ojos con terror. La idea se apoderó de tal modo de mi mente que me recorrió un escalofrío de miedo y quise cambiar la horrible imagen de mi fantasía por realidades de mi alrededor. Todavía las veo. La misma habitación, el parque oscuro, las contraventanas cerradas con la luna filtrándose a través. Y la impresión que yo tenía de que el lago cristalino y los blancos y elevados Alpes estaban más allá. No pude librarme tan fácilmente de mi espantoso fantasma. Seguía presente en mi imaginación. Debía tratar de pensar en otra cosa. Recurrí a mi historia de fantasmas, mi tediosa, desafortunada historia de fantasmas. Si al menos lograra inventar una que asustase a mi lector como me había asustado yo esa noche. Veloz y animada como la luz fue la idea que se me ocurrió. La encontré. Lo que me ha aterrado a mí, aterrará a los demás. Solo necesito describir el espectro que ha visitado mi almohada a medianoche. A la mañana siguiente anuncié que había pensado una historia. Pensado lo pone entre comillas. Empecé ese día con las palabras: una lúgubre noche de noviembre, consignando solo estrictamente los tremendos terrores del sueño que me despertó. Bueno, al final Frankenstein nace del sueño, nace de la pesadilla, ¿no? de ese dormir inquieto de Mary Shelley. Cuando a la tarde siguiente se reúnen todos en el salón, Mary Shelley cuenta su historia, ¿no? Y es sin duda la más terrorífica de todas.
Y eso que esa noche es una noche muy inspirada, porque John Polidori idea una historia de vampiros que se considera precursora de la literatura vampírica, muy anterior a Bram Stoker y su Drácula. Pero aún y así, la historia de Mary Shelley es tan poderosa, tan potente, ese científico que quiere revivir a base de hacer parches con trozos de muertos, quiere crear una nueva vida, ¿no? Dándole un impulso eléctrico, es tan poderosa que todos reconocen que esa es la gran historia. Y de hecho, bueno, el propio Percy Shelley anima a Mary a que la convierta en libro, y así será. El libro que saldrá publicado de forma anónima hasta que más tiempo después finalmente sí que lo firme ella como Mary Shelley. Es cierto que Mary Shelley conocía, ¿no?, aspectos de esos estudios científicos que estaban realizando con placas eléctricas, con la galvanización que se llamaba en la época, ¿no? Es evidente que eso estaba dentro de su cabeza, ¿no? Está dentro de su cabeza los experimentos científicos de la época con la electricidad. Está dentro de su cabeza la tormenta eléctrica que estaba fuera de la casa en ese momento mientras ella dormía y que seguramente se filtra en el sueño, ¿no? Está en su cabeza, no lo sé, las tardes de cementerio, ¿no? Ese deseo, ¿no?, de la niña que pierde a su madre, que lo daría todo, ¿no?, porque volviera a estar viva, ¿no? Quién sabe cómo todo se cocina un poco en esa especie de Thermomix que tenemos en la cabeza cuando dormimos, ¿no? Y de ahí surge la historia de Frankenstein. Ella nos habla del proceso de Frankenstein, me parece muy, muy interesante. Arranca así, de hecho, la introducción para la edición de Standard Novels, que publicaron Frankenstein en primer lugar. Dice: los editores de Standard Novels, al seleccionar Frankenstein para sus colecciones, me han pedido que les facilite algún dato sobre el origen de este relato. Accedo a ello con mucho gusto, porque así daré una respuesta general a la pregunta que tan frecuentemente me han hecho. ¿Cómo, siendo yo una jovencita, llegué a pensar y dilatar una idea tan tremenda? Es cierto que soy muy contraria a ponerme a mí misma en letra impresa, pero como esta nota va a aparecer como apéndice de otra anterior y se va a limitar a cuestiones relacionadas con mi calidad de autora solamente, apenas puedo culparme de cometer una intrusión personal. No es extraño que, como hija de dos personas de distinguida celebridad literaria, pensara muy pronto en escribir. De pequeña ya garabateaba, mi pasión predilecta era escribir cuentos. Sin embargo, tenía un placer más querido que este: hacer castillos en el aire, dedicarme a soñar despierta, seguir aquellos derroteros del pensamiento que tenían por tema la formación de una secuencia de incidentes imaginarios. Mis sueños eran, a la vez, más fantásticos y más agradables que mis escritos. En estos, yo no era sino una estricta imitadora que hacía lo que habían hecho otros, más que consignar las sugerencias de impropiamente. Lo que escribía iba destinado al menos a otros ojos, los de la amiga y compañera de mi niñez. Pero mis sueños eran totalmente míos, no se los contaba a nadie, eran mi refugio cuando me enfadaba y mayor satisfacción cuando me sentía libre. Bueno, acabamos viendo que estos autores... sí, refresca. No, es por el ordenador que cuando lleva unos minutos sin tocarlo se hiberna. Esta es la introducción que os he leído. Estos autores... bueno, que entran en esta órbita un poco de la revelación, tienen muy en cuenta, ¿no?, los sueños, y de hecho son soñadores, ¿no? Ya ellos lo son en su propia vida. Mary Shelley, una chica solitaria, en sus ensoñaciones, siempre metida, ¿no? De alguna forma son talentos, ¿no?, que se cocinan ya un poco en su infancia y en su carácter. Tengo aquí una nota, os voy a decir que Frankenstein, hemos visto la versión clásica de Boris Karloff de los años 30, que es un poco la que ha quedado en el imaginario colectivo, ese Frankenstein con un tornillo, ¿no?, en la sien, esa especie de ser brutal,
que no habla, que solo gruñe, que es una especie de burro andante, ¿no? No es exactamente el Frankenstein que escribió Mary Shelley. Bueno, no lo es ni de bastante largo. El Frankenstein de Mary Shelley sí que habla, incluso de una forma refinada, viste esta de una forma refinada. Es una novela extraña. He de decir que la primera vez que la leí no me gustó mucho, porque tenía en la cabeza el Frankenstein de la película, ¿no? Que es como bueno, pues este monstruo terrorífico, esta película de terror. En Frankenstein, el monstruo todo el tiempo está persiguiendo a su creador, al doctor Frankenstein. Ahí decimos Frankenstein, pero quiere decir la criatura de Frankenstein. Está persiguiendo a su creador y por el camino va cometiendo asesinatos, incluso el de la propia Elizabeth, la mujer con la que se va a casar el doctor Frankenstein. Da saltos a veces, bueno, no sé si habéis visto una película de Hulk, este personaje de la Marvel, que bueno, es una especie de tipo brutal, que da unos saltos enormes como de cientos de metros. En la criatura de Frankenstein, novela, da saltos de medio kilómetro, ¿no? Tiene como unos poderes, incluso se traslada a los sitios de una manera casi medio mágica, ¿no? Era como fantasioso todo eso que te choca, ¿no? Cuando lo lees, ¿no? Pero cuando supe que eso era una historia surgida del sueño, entonces me cuadró todo, ¿no? Porque realmente la novela es muy coherente en sí misma, ¿no? Es tan coherente como lo puede ser un sueño. En los sueños esto sucede y es coherente, ¿no? Los personajes se trasladan, la cronología pues no es la cronología estricta, ¿no? Que tenemos nosotros de minuto tras minuto, ¿no? Hay una variabilidad. Y realmente, leída posteriormente, la verdad es que me pareció muchísimo más valiosa. Fijaros, voy a dar un fragmentito muy corto para situarnos en lo que es el Frankenstein que escribió Mary Shelley. Dice, una lúgubre noche de noviembre vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad casi rayana en la agonía, reuníme alrededor los instrumentos capaces de infundir la chispa vital al ser inerte que yacía ante mí. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba triste contra los cristales y la vela estaba a punto de consumirse cuando, al parpadeo de la llama medio extinguida, vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulso agitó sus miembros. ¿Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe y describir el desdichado que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en formar? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos para él. Hermosos, Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría la obra de los músculos y arterias que quedaban debajo. El cabello era negro, suelto y abundante. Los dientes tenían la blancura de la perla, pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos ojos aguanosos que parecían casi del mismo color blancuzco que las cuencas que los alojaban, la piel apergaminada, los labios estirados y negros. Los distintos accidentes de la vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado denodadamente durante casi 2 años con el único objeto de infundir vida a un cuerpo inanimado. Para ello me había privado del descanso y de la salud, lo había deseado con un ardor que excedía con mucho la moderación, pero ahora que había terminado, se había desvanecido la belleza del sueño, y un inmenso horror y repugnancia me invadieron el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí precipitadamente de la habitación. Estuve paseando por mi dormitorio durante mucho tiempo, sin poder sosegar mi espíritu ni dormir. Víctor Frankenstein, que crea al monstruo. Claro, hay una carga de profundidad muy importante en la novela de Mary Shelley, que es el abandono del monstruo, ¿no? Algo que no se cuenta en la película clásica, ¿no? Es un monstruo que es como un loco, ¿no? Un loco que va matando gente, ¿no? Sin razón ni motivo, ¿no? El monstruo de Frankenstein sí que tiene en la novela de Mary Shelley una razón, ¿no? Que es el abandono, la soledad, ¿no? Él se siente abandonado de su creador, ¿no? Y eso es lo que
lo que lo impulsa, ¿no? Lo que acaba matando a la mujer con la que se va a casar Frankenstein es que él, bueno, siente que él no tiene nadie con quien compartir su vida, ¿no? Hay un momento en que dice: soy malvado porque soy desgraciado, dice el monstruo. Y realmente es una reivindicación muy interesante, ¿no? La de Mary Shelley. De hecho, hay otra película de 1994 dirigida por Coppola que se titula precisamente Frankenstein de Mary Shelley, que es mucho más ajustada a lo que ella escribió, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver el tráiler de este Frankenstein de Mary Shelley. Who's that? Maggie? No. Oh, it's you. What have you done to Maggie? See him there? Hide behind a blind old man. Get him? Bueno, pues lo voy a contar yo. El Frankenstein de Coppola, donde Robert De Niro interpreta al monstruo, y Kenneth Branagh interpreta a Victor Frankenstein, de hecho empieza como empieza la novela, en el Polo Norte. Es en un paisaje nevado, no sabemos por qué hay alguien que está buscando algo, ¿no? Es así como empieza realmente Frankenstein, porque pensemos que nace en ese momento donde están en Suiza, en Ginebra, en ese invierno congelado, y ella empieza ahí, ¿no? Es como donde nace, ¿no? la historia, ¿no? En medio de la nieve, ¿no? Y también es una historia circular que termina ahí, ¿no? Porque es ahí donde finalmente el monstruo va a encontrar a su creador, al doctor Frankenstein, ¿no? Y hay, bueno, un monólogo muy largo, muy bonito, que está en la novela, ¿no? Donde el monstruo le dice que lo ha dejado solo, ¿no? Que él lo que quería es pues lo que queremos todos, ¿no? Que lo quisieran, ¿no? Y que, bueno, que es consciente de que ha matado, asesinado, que ha hecho cosas terribles y que por eso debe morir, ¿no? Pero que lo dejaron solo, ¿no? Y a mí es algo que me parece súper interesante, y en estas conexiones que hablábamos el otro día de la literatura, que de alguna manera todos los libros se van conectando a todos. De hecho, en esta novela de Frankenstein, Mary Shelley hace una mención a Dante, ¿no? A Dante, a lo dantesco, al infierno, al infernal, ¿no? Como la inauguración de ese momento del horror. Hay un libro que está muy de moda, una novela, bueno, no es una novela exactamente, bueno, los americanos le llaman una non-fiction novel, una novela de no ficción. Es una narración, son 3 historias, 3 científicos. Este libro, que se titula Maniac, de Benjamin Labatut, que es un escritor chileno que se ha criado en Francia, está súper de moda ahora. Ha estado estos días, estuvo en Madrid y Barcelona presentando la novela, la publica Anagrama, y bueno, está como todo el mundo como muy entusiasmado con este libro. Y me llama la atención que este libro, que está tan de moda, una de las cosas que cuenta en uno de los apartados, cuando habla de uno de estos científicos, lo que explica Labatut es un poco el descalabro de los científicos, ¿no? Los científicos que tenemos siempre por personas muy centradas, muy racionales, pues bueno, empezando por Victor Frankenstein, pues no lo son tanto. Y él nos explica varios casos de científicos que, teniendo mentes brillantísimas, pues acaban un poco como sus vidas personales, pues se acaban completamente despeñando. Pues Labatut en este libro hace algo que creo que es un legado de Mary Shelley, ¿no? En un momento dado, él está hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto se traslada 200 años después, un
poco a los dilemas contemporáneos y, de hecho, plantea un caso muy interesante, ¿no? Plantea el caso de que la inteligencia artificial seamos capaces, ¿no? Ya sabemos, los coches ahora ya conducen solos, hay este autopilot, las naves espaciales sean capaces también, ¿no? de conducirse solas, ¿no? Darle una serie de órdenes a la inteligencia artificial, incluso vaya aprendiendo sobre la marcha y sea capaz de establecerse en un planeta lejanísimo, a los cuales no puede llegar una persona humana, y tomar muestras, enviar información a la Tierra, preparar un poco una colonización para que luego puedan ir los humanos. Y se plantea también decir, bueno, si estas inteligencias artificiales llegan al nivel de lo humano, son ya realmente tan humanas, quizá también tiene algo que tiene lo humano, que es el error y la mutación, ¿no? Nosotros también tenemos diversidad genética por estas pequeñas divergencias, ¿no? Genéticas que nos van un poco llevando, ¿no? por los ramajes de la evolución. ¿Qué pasa si evoluciona esa nave de cierta manera y evoluciona de tal forma que toma autoconciencia y decide volver a la Tierra, ¿no? Porque hay un momento dado en que esa nave se plantea, esa inteligencia artificial se plantea, ¿y qué hago yo aquí en medio del espacio, ¿no? Yo quiero volver a donde fui creado, ¿no? Y nos dice, no podemos desestimar el hecho de que cuando las criaturas de nuestra imaginación empiecen a tomar forma en el mundo real, habremos llegado a un momento histórico que cambiará nuestra relación con la tecnología, porque ya no solo tendremos que construirlas, sino también cuidar de ellas. Bueno, al final, si no queremos que la inteligencia artificial, si no queremos que el robot se nos revele, tendremos que cuidar de él, ¿no? Tendremos que aceptarlo, ¿no? Como alguien que es nuestro. Lo que hace Víctor Frankenstein es salir corriendo, ¿no? Asustado de lo que ha creado, ¿no? Y ese abandono puede tener consecuencias, ¿no? Puede ser que esas criaturas abandonadas se giren, ¿no? En contra nuestra. Yo leía esto estos días y veía, ¿no? como claramente un reflejo de Mary Shelley 200 años después. Vamos a dejar ahí a Mary Shelley, vamos a hacer un salto de estos como la criatura de Frankenstein, de 100 años, y nos vamos a ir 100 años después a otro sitio que no es Ginebra, que va a ser Praga, y nos vamos a hablar de Kafka. Kafka es otro de los que ha pasado claramente a la historia de la literatura, por la sencilla razón, la prueba de que hay una palabra suya en muchos idiomas que es kafkiano. Igual que Dante ha pasado por lo dantesco, Frankenstein también hay muchas veces decimos esto es un Frankenstein cuando es algo hecho de muchos trozos. Kafka tiene esta palabra kafkiano, kafkia, relativo pertanyent a l'escriptor txec Franz Kafka o la seva obra i com a segona angoixós, opressiu, van viure en una situació kafkiana. Es posa d'exemple al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Pues vamos a ver qué hacía Kafka, porque Kafka nos va a mostrar otro ángulo de la escritura, un poco de revelación, de emergencia. El sueño, sí, el sueño es importante para Kafka, pero hay algo incluso más importante para el que el sueño, que es el insomnio. El insomnio es otra forma de pesadilla, ¿no? Es la pesadilla de no dormir, ¿no? La pesadilla de estar despierto, ¿no? Estar dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Con esas ideas que, ¿no? Son como un carrusel en la cabeza, ¿no? Que no hay forma de alejar. Kafka, él vive en una familia judía que no es muy religiosa, o prácticamente no es practicante, una familia acomodada. Su padre venía de, toda una tradición de carniceros, de tener carnicerías. Después, cuando llega a Praga, monta una fábrica textil, y su madre, que tenía más dinero que el padre, venía de una familia de cerveceros. Kafka
Él trabaja en una compañía de seguros, trabaja en la Generali y por las tardes escribe. Bueno, en realidad luego lo veremos que él mismo lo explica muy bien. Por las tardes duerme, se echa la siesta y por las noches escribe o lo intenta. Para él el ideal es escribir del tirón. Para él lo ideal es cuando la escritura fluye de una forma a borbotones. Escribir, él dice, de una sola sesión. Corrige poco, escribe a mano, sí que en sus manuscritos vemos algunas tachaduras, algunas flechas, pero no demasiadas. Intenta escribir del tirón. No siempre le sale, de hecho casi nunca le sale. En sus diarios se queja constantemente de que no consigue nada, ¿no? de que consigue una cascarilla de palabras que no va a ninguna parte. A veces se sienta y ni siquiera escribe, ¿no? Se va a la cama y da vueltas, tampoco consigue dormir. Kafka es muy feliz en un cierto momento de su vida. Él ha publicado algunos cuentos con poca circulación, pero no se siente nada satisfecho con nada de lo que ha hecho. La primera vez que él se siente realmente contento con algo que él hace es en el año 1912, cuando consigue escribir un cuento de una sola tirada. Él lo explica muy bien, lo explica en su propio diario. Escribe el desorden que he montado en un momento. Los diarios son muy interesantes de los escritores porque en principio es aquello que escribes solo para ti, no para que se publique, no con la intención de adornarlo o de hacerlo fácil y legible para otros, sino que lo escribes para ti. Y Kafka llevaba un diario y hay muchas cosas que se pueden entender de él y de su literatura a través de la lectura del diario. Mismamente lo que le sucede ese 23 de septiembre, porque está perfectamente marcado en el diario, 23 de septiembre de 1912. Dice, esta historia, La condena, se titula, la he escrito de un tirón durante la noche, entre las 10 y las 6 de la mañana. Casi no podía sacar de debajo del escritorio mis piernas, que se me habían quedado dormidas de estar tanto tiempo sentado. La terrible tensión y la alegría a medida que la historia iba desarrollándose delante de mí, a medida que me iba abriendo paso por sus aguas, varias veces durante esta noche he soportado mi propio peso sobre mis espaldas. ¿Cómo puede uno atreverse a todo? ¿Cómo está preparado para todas, para las más extrañas ocurrencias, un gran fuego en el que mueren y resucitan? ¿Cómo empezó a azulear delante de la ventana? Pasó un carro. 2 hombres cruzaron el puente. La última vez que miré el reloj eran las 2. El momento en que la criada atravesó por primera vez la entrada, escribí la última frase. Apagar la lámpara. Claridad del día. Ligeros dolores cardíacos. Bueno, tiene este trazo un poco de fogonazos, ¿no? del diario, ¿no? de lo que va escribiendo. La condena es uno de los cuentos favoritos de Kafka, uno de los cuentos que quiso que se quemara prácticamente todo o muchas cosas. Él le dijo a Max Brod que ese lo conservase. Es un cuento, os voy a leer un poco porque es un poco demasiado largo para leerlo ahora. Es un cuento, bueno, como son las cosas de Kafka, bastante raro. Yo lo he leído varias veces y, bueno, sigo sin entenderlo. Pero bueno, así es Kafka, ¿no? El cuento arranca, era domingo por la mañana, en lo más hermoso de la primavera. George Bendelman, un joven comerciante, estaba sentado en su habitación en el primer piso de una de las casas bajas y de construcción ligera que se extendían a lo largo del río
en forma de hilera y que solo se distinguen entre sí por la altura y el color. Acaba de terminar una carta a un amigo de su juventud que se encontraba en el extranjero. La cerró con lentitud juguetona y luego, con el codo apoyado sobre el escritorio, miró por la ventana hacia el río, el puente y las colinas de la otra orilla, de un color verde pálido. Reflexionó sobre cómo ese amigo, descontento con el progreso profesional obtenido en su ciudad natal, había huido literalmente ya hacía años a Rusia. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo. Al principio había marchado muy bien, pero parecía haberse estancado desde hacía tiempo, tal como lamentó el amigo en una de sus cada vez más esporádicas visitas. Así que se mataba trabajando inútilmente. Bueno, él va contando, el protagonista, este George, tiene un amigo que se ha ido a Rusia y ha montado un negocio que parece que no le va demasiado bien. Tiene una correspondencia, él habla sobre esta correspondencia, una correspondencia un poco singular, porque George, él, bueno, es consciente de que a este amigo no le va demasiado bien, no le va bien el negocio, sigue soltero, no ha encontrado pareja, mientras que a él el negocio que montó su padre, bueno, desde que murió su madre, pues ha dado un bajón muy grande y él pues se ha hecho cargo del negocio, va viento en popa, va muy bien, entonces le parece como feo decirle al amigo que le van tan bien las cosas, entonces tampoco se lo explica. Y en un cierto momento, cuando, bueno, pues se compromete con una mujer para casarse, también le parece mal decirle que se va a casar, porque claro, él está soltero y además, claro, si le dice que se va a casar, pues de alguna forma lo obligaría a venir a la boda y lo pondría en un compromiso. Y claro, si él viene aquí, pues todo el mundo le va tan bien, los negocios, él casándose, él se va a sentir muy frustrado, muy triste, entonces mejor no decírselo. Bueno, entonces él se va montando, ¿no?, como toda esta película en su cabeza, y entonces las cartas, bueno, son como bastante inocuas, le va contando cosas, pero no le va contando realmente lo que va sucediendo, ¿no? Y bueno, en cierto momento vemos su propia prometida le dice, pero tienes un amigo en Rusia, pero bueno, tienes que decirle que venga. Entonces le dice, no, mejor que no venga, no decírselo. Bueno, hay como una especie, ¿no?, como de ocultación, y luego una conversación con el padre, su padre, que es un hombre pues ya mayor, que de repente él entra en su habitación, no ha levantado las persianas, se da cuenta que lleva el pijama sucio, que el hombre está un poco dejado, que tenía que haberse ocupado más de su padre. Y su padre en un primer momento le dice, oye, no hablamos nunca, vamos a hablar con sinceridad. ¿Es amigo tuyo? Sí, es amigo de Rusia. Mira, papá, precisamente te quería decir que le he escrito una carta porque sí, le voy a contar que me voy a casar, porque no se lo había explicado, pero se lo voy a contar. ¿Pero es amigo tuyo? Ese amigo tuyo no existe, ¿verdad? ¿Cómo que no existe? Pero papá, pero padre, si vino a casa y tú hablaste con él y te contó historias sobre Rusia, de repente ya no sabemos muy bien si el amigo existe, no existe. Luego parece que sí, que el padre dice que sí, que se acuerda del amigo. Y entonces le dice, a ese amigo les he estado engañando todo este tiempo, ¿no? Les he estado manipulando, pero yo le he dicho la verdad, porque yo encontré su dirección en tu despacho y le escribí. No hace falta que le digas nada de que te vas a casar, porque ya lo sabes, se lo he dicho yo, sabe todas tus mentiras y sabe que lo he estado engañando todo este tiempo, ¿no? Hay como una conversación así un poco violenta que, bueno, papá, tranquilo, como, bueno, que estás muy alterado, no, tal vez estás perdiendo un poco el oremus, y ya el padre le empieza a reprochar también que, claro, que él montó el negocio, los clientes eran suyos y ahora se va pavoneando por ahí, como si fuera el gran jefe cuando no ha hecho nada, y bueno, como que este se va un poco descomponiendo, y bueno, y hasta que al final la historia acabó de una forma bastante tremenda. El padre le dice, anda, que no has tardado en llegar a la madurez, tuvo que morir tu madre, no llegó a ver el gran día. El amigo se va extinguiendo en su Rusia, ya hace 3 años estaba amarillo de muerte, y yo, ya ves cómo va a mí, para eso tienes ojos. ¿Entonces me has espiado?, le pregunta George. El padre dijo, pues tal cosa, probablemente eso querías haberlo dicho antes, ahora ya lo viene a cuento. Y en voz más alta, ahora ya sabes lo que había además de ti. Hasta ahora no sabías más que de ti mismo. Es cierto que fuiste un niño inocente, pero con más certeza aún fuiste un hombre diabólico. Por eso es de saber lo siguiente.
yo te condeno a morir ahogado. George se sintió expulsado de la habitación. Todavía sonó sus oídos al salir el golpe seco con el que a su espalda había caído el padre sobre la cama. En la escalera, por cuyos escalones bajaba tan deprisa como si se tratara de una rampa inclinada, sorprendió a su criada que estaba a punto de subir para arreglar el piso después de la noche. «Jesús», exclamó esta tapándose la cara con el delantal, pero ella se había ido. Salió del portal de un salto. Algo a través de la calzada lo empujaba hacia el agua. Ya se agarraba firmemente a la baranda como un hambriento a la comida. Saltó por encima como el excelente atleta que para orgullo de sus padres había sido en sus años juveniles. Todavía seguía sujeto con las manos que se iban debilitando poco a poco. Por entre las barras de la baranda divisó un ómnibus que cubriría con facilidad el ruido de su caída. En voz baja exclamó: «Queridos padres, a pesar de todo siempre os he amado», y se dejó caer. En ese momento atravesaba el puente un tráfico verdaderamente interminable. Y así acaba el cuento. Claro, este cuento ha tenido entretenidos a los expertos en Kafka durante 100 años tratando de entender toda la dinámica, ¿no?, del cuento, del padre, del hijo. Bueno, si se era un experto en Kafka, bueno, pues sabemos que Kafka tenía una relación difícil con su padre. De hecho, le escribió carta al padre, una carta bastante dura, ¿no?, contra ese padre muy autoritario. Bueno, un padre que no era una persona culta ni refinada, que escribir le parecía una estupidez, que lo que tenía que hacer él era hacerse cargo de los negocios. De hecho, el padre estaba dolido con Franz Kafka porque no había querido hacerse cargo de la empresa familiar. El propio Kafka, siendo su padre de una familia de carniceros, lo primero que hace es hacerse vegetariano, es decir, eran como el día y la noche, era una pugna constante, ¿no? Pero por otro lado, Franz Kafka buscaba la aprobación de su padre, ¿no? Había ahí algo, había como una especie de atracción-rechazo permanente, ¿no?, con respecto a su padre, ¿no? Y bueno, pues de una forma, yo no sé muy bien explicar cómo, está ahí. De hecho, el propio Kafka explica más o menos el sentido de este relato de la condena. Lo explica en sus diarios. Posteriormente, tiempo después, ya en el año 1913, explica: «Con ocasión de estar corrigiendo las pruebas de imprenta de la condena, voy a notar todas las correlaciones que se me han vuelto claras en esta historia, en la medida en que las tenga presentes. Es necesario, ya que, como un auténtico parto, esta historia ha salido de mi cubierta de suciedad y mucosidades, y yo soy el único cuya mano es capaz de llegar hasta su cuerpo y tiene ganas de hacerlo. El amigo es un nexo entre el padre y el hijo, su máximo punto en común. Sentado a solas junto a su ventana, George hurga con voluptuosidad en ese elemento común. Cree tener a su padre dentro de sí y considera que todo está en paz, si se prescinde de una fugaz propensión a la reflexión triste. Ahora bien, el desarrollo de la historia muestra cómo, a partir de ese elemento común, que es el amigo, el padre va emergiendo como antítesis de George, fortalecido en ello por otros vínculos menores que también comparten, a saber, su amor y su apego a la madre, el fiel recuerdo que conserva de ella y la clientela, que en efecto originalmente fue ganada para el negocio por el padre». Bueno, la verdad que estas explicaciones de Kafka tampoco son nada claras ni entiendes, porque acaba ese hombre lanzándose, matándose. Realmente, la explicación verdadera de este relato, de la condena, la da el propio Kafka en una carta a una prometida suya, su novia con la que se iba a casar, al final no se casó, que se llama Felice, que le escribe en junio de 1913. En esta carta a Felice, Kafka le dice: «La condena no se puede explicar». Vale, pues entonces ya podemos estar elucubrando 100 años más, porque al final es algo que ha surgido en ese momento de la noche. Hay bastantes estudios médicos, psiquiátricos, sobre el insomnio de Kafka. El insomnio, la privación, por ejemplo tengo aquí uno de la revista Sleep Medicine,
Toda esa privación de sueño, la fatiga, las alucinaciones, la dificultad para concentrarse, los malos hábitos instalados en su rutina, marcaron su calidad de vida. Bueno, se nos dice que el insomnio tiene esta capacidad un poco de instalarlos en un cierto estado un poco atolondrado, ¿no? Un poco medio hipnótico, ¿no? Estamos despiertos, pero en realidad estamos despiertos de una cierta manera. Tampoco podemos concentrarnos en nada, tampoco podemos ponernos a trabajar en nada, ¿no? Es ese insomnio pegajoso, ¿no? Y ese es el insomnio que tenía Kafka, un insomnio angustiado, ¿no? Él habla mucho, en sus diarios habla mucho del sueño, del insomnio, de las dificultades para dormir, y habla del miedo, ¿no? Él siempre tiene como una angustia interior, hay como un miedo, ¿no? que va emergiendo también en sus relatos, ¿no? La metamorfosis, ¿no? El miedo a que nos despertemos por la mañana y nos hayamos convertido en no se sabe qué, un insecto, un escarabajo, ¿no? Muy interesante la metamorfosis también, hay muchas lecturas que hacer también, ¿no? También de ese oficinista que se levanta por la mañana convertido en escarabajo, y la familia al principio está muy apenada, muy horrorizada, y luego, bueno, lo van normalizando y al final, bueno, le van entrando la comida, al final se la van tirando ahí al bicho ese apestoso, y como un poco al final la familia como que se lo quiere sacar de encima, ¿no? Un poco volvemos al monstruo, ¿no? El monstruo que es alguien que no queremos ver, ¿no? Monstruo, la raíz griega de monstruo viene de la palabra griega que quiere decir mostrar, ¿no? El monstruo muestra, ¿no? Muestra lo que no queremos ver, muestra lo feo, lo raro, lo extraño, lo deforme, ¿no? Y de alguna forma es lo que intentamos apartar, ¿no? Pero sí, esa privación del sueño era importante para él. Dice, el único sentido que tiene para mí escribir es plasmar en una hoja el ensueño de mi vida interior. De Kafka. Bueno, ahí están sus libros, El proceso, El castillo. Tiene también aquí abajo, vemos un libro de sueños. Kafka también apuntaba sueños, en su diario hay algunos sueños anotados, él también los iba apuntando. En este sentido, en los diarios habla mucho, ¿no? de la dificultad de dormir. Por ejemplo, aquí me lo ha anotado del diario. Dice, el 2 de octubre de 1911, noche de insomnio. Es ya la tercera de la serie. Me duermo bien, pero una hora después me despierto como si hubiese metido la cabeza en un agujero equivocado. Estoy totalmente desvelado. Tengo la sensación de no haber dormido nada o de haberlo hecho solo bajo una fina membrana. De nuevo veo ante mí el trabajo de volver a dormirme y me siento rechazado por el sueño. Unos días después. Anoche me insensibilicé intencionadamente, salí de paseo, leí a Dickens, luego me sentí algo mejor y había perdido la energía para la tristeza. Una tristeza que consideraba justificada, aunque también me parecía verla algo más apartada de mí. Y yo me daba la esperanza de dormir mejor. Efectivamente, el sueño fue un poco más profundo, pero no suficiente. Me rodearon las interrupciones. Para consolarme me dije que de hecho había vuelto a reprimir la gran agitación que hubo en mí, y sin embargo no quería abandonarme, como me había ocurrido siempre después de semejantes periodos, sino que quería permanecer consciente de los últimos vestigios de aquella agitación, lo que anteriormente no había hecho nunca. Tal vez así pudiera hallar en mi interior una firmeza oculta. Él habla de hallar en su interior una firmeza oculta. En realidad, Kafka, que tiene problemas para dormir, él se alía con su insomnio. De alguna forma, bueno, hasta gracioso. En el diario, en un cierto momento, explica que él pide en su compañía de seguros, pide una semana sin sueldo de permiso para poder escribir, para estar más descansado y escribir. Y entonces, toda esa semana va haciendo anotaciones. Nada, no sale nada, no hay manera. Pide otra semana, la compañía de seguros, está 2 semanas sin ir a trabajar y no sale nada. Y vuelve a trabajar. Y a la siguiente semana empieza a escribir.
Y él mismo dice, vaya por Dios, va a ser que no sé vivir sin la compañía de seguros, es decir, necesita como esa fatiga, ¿no? O ese cansancio, ¿no? que le hace estar en ese estado un poco de perturbación para poder escribir lo que escribe. Tengo aquí la nota, la Metamorfosis, por cierto, la escribió en un mes. Bueno, ser una obra maestra de la literatura realmente es bastante rápida. Él era un personaje difícil, dice en un momento dado en el diario: no puedo vivir con gente, odio a muerte a todos mis parientes, no porque sean malvados ni tenga mala opinión de ellos, sino sencillamente porque son personas con las que vivo en estrecha cercanía. Él solamente podía escribir de noche y en completo silencio, ¿no? Eso era muy maniático, ¿no? Siempre decía eso, ¿no? Que la noche nunca es bastante noche y el silencio nunca es bastante silencio, ¿no? Necesitaba, cuando todos se habían ido a dormir, él ponerse a escribir. Y sus relaciones personales, pues a veces, bueno, se resentían de eso, aunque hay que decir que tampoco era una persona arisca. Él con este amigo suyo, Max Brod, que fue el que finalmente no le hizo caso y publicó todo, los diarios, todo, absolutamente todo. Cuando Kafka muere de tuberculosis, él le dice a Max Brod que, excepto algunas cosas, algunos cuentos, la condena, el proceso, 4 o 5 cosas, que queme todo lo demás. Y Max Brod no le hace caso y no lo quema, sino que al contrario lo va recopilando de distintos sitios y lo publica todo. Esto ha traído mucha controversia también, porque claro, ¿debería Max Brod haber hecho caso un poco de la última voluntad de un moribundo? Y nos hemos privado de conocer la grandiosa obra de Kafka. Bueno, hay menos a favor y en contra. A mí me agrada mucho la de Borges, que él dice que, bueno, a ver, si Kafka hubiera tenido tanto interés en que se quemaran las cosas, las cerillas son económicas. A última hora, bueno, las cosas también se dicen un poco de boquilla, ¿no? Quémalo, pero, oye, pues si quieres quemarlo, pues préndele, ¿no? Y no prendió nada, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no?, interpretar. Es curiosa esta carta cuando rompe con Felice, la carta que escribe al padre de Felice justificándose, dice: he cegado a su hija con mi escritura. Sea como fuere, tenga usted en cuenta lo siguiente, que es lo esencial. Todo mi ser se centra en la literatura y hasta los 30 años he mantenido ese rumbo a rajatabla. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. De ello deriva todo cuanto soy y cuanto no soy. Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. ¿Cómo debe vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda la distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura? Bueno, pues este es Kafka, y por eso también le ha quedado una cierta fama de persona fría, distante, y no lo era en absoluto. Él tenía, bueno, pues sus rayaduras de cabeza, pero no era frío y distante en absoluto. De hecho, a mí, uno de los libros que más me gustan de Kafka es su correspondencia con Milena Jessenska. Está por aquí. Kafka en una reunión, en uno de los cafés, porque a él le gustaba ir a los cafés y participaba en tertulias, le gustaba mucho el teatro. En una reunión de un café conoce a Milena Jessenska, que es checa. Hay que decir que Kafka, al ser judío, los judíos checos, su lengua materna era el alemán. Entonces Kafka, su primera lengua era el alemán. Él hablaba checo, pero él escribía en alemán y era como se expresaba mejor. Entonces Milena Jessenska se ofrece a traducir al checo algunos de sus obras y de sus cuentos, y él está encantado. Ella solamente vive en Berlín. Ella está casada en un matrimonio, bueno, bastante abierto y bastante desastroso, y empiezan una correspondencia. Kafka ya le han diagnosticado la tuberculosis y bueno,
tiene que tomar la baja del trabajo e internarse en un sanatorio. Y durante varios meses mantienen esta correspondencia, bueno, que a mí es llamativo, ¿no? Como tras haberla visto fugazmente, ¿no? En ese encuentro en Praga, inician una correspondencia que va tomando un crescendo. Primero se hablan de usted de una forma pues, bastante, en fin, respetuosa o diplomática, pero poco a poco la cosa se va calentando. Y entonces, fijaos, solo se conservan las cartas de Kafka, porque ella las guardó. Las de Milena Jesenská, por desgracia, no se conservan. Pero aún así, la lectura del libro, tú vas leyendo el hilo de las cartas y es como si leyeras una historia de amor. Realmente es muy bonito ver esa correspondencia, ¿no? de alguien como Kafka, que teóricamente pues, supone que es alguien frío y distante, pero que a la hora de la verdad no lo era tanto, ¿no? Esta carta, por ejemplo, de 1920, le dice: querida señora Milena, el día es cortísimo con usted y luego con algunas cosas sin importancia, ya se ha pasado y se ha terminado. Apenas queda un ratito para escribir a la Milena verdadera, porque la aún más verdadera ha estado aquí todo el día, en la habitación, en el balcón, en las nubes. Realmente Kafka se enamora de Milena como un adolescente. Está completamente entusiasmado, ¿no? Y escribe cosas realmente bonitas, ¿no? Que están lejos de ese Kafka de la metamorfosis, del castillo, de ese Kafka retorcido, ¿no? Y inquietante, ¿no? Le dice: 31 de mayo de 1920, lunes. Así pues, y aquí la explicación prometida ayer. No quiero, Milena, ayúdeme, comprenda más de lo que digo. No quiero, no es tartamudeo, ir a Viena, porque no soportaría psíquicamente el esfuerzo. Milena le está diciendo que se venga a Viena, porque ellos no solamente se vieron aquella vez en el café y no han estado juntos nunca más. Esto prácticamente es como el Tinder, es decir, se han visto un momento, se comunican por carta, pero nada más. Entonces ya le dice: ven a Viena, ¿no? Conozcámonos en persona, estemos juntos, ¿no? Pero Kafka, que era, bueno, tenía esta cosa con tocar a la gente, con las relaciones físicas, era un poco maniático, le cuesta, ¿no? Le dice: no quiero ir a Viena porque no soportaría psíquicamente el esfuerzo. Soy un enfermo psíquico. La enfermedad pulmonar es solo la enfermedad psíquica que se ha desbordado. Bueno, ella pues lo va un poco tratando de convencer, de atraer, ¿no? A esa idea suya de que se vean en Berlín. En Berlín, no, en Viena. Se vean en Viena. Os voy a leer otra cartita de estas. Dice: ¿por qué no soy, por ejemplo, el feliz armario de tu habitación que te contempla toda entera cuando estás sentada en la butaca o ante el escritorio o cuando te acuestas o duermes? Bendito sea tu sueño. El sueño es algo que está mucho en las cartas también, se explican sueños. Kafka le cuenta: hace poco he vuelto a soñar con usted. Fue un gran sueño, pero no recuerdo casi nada. Estaba en Viena, no recuerdo nada de eso, pero después llegaba a Praga y había olvidado su dirección. No solo la calle, también la ciudad, todo. Solo de alguna manera surgía el apellido Schreiber, pero no sabía qué hacer con eso. Así pues, usted me había desaparecido por completo. En mi desesperación, hacía varios intentos de lo más astutos, que sin embargo no sé por qué no podía poner en práctica, de los cuales solo recuerdo uno. Escribí en un sobre M. Jesenská y debajo: ruego entregar esta carta, de lo contrario la Administración de Hacienda sufrirá una inmensa pérdida. Mediante esa amenaza esperaba poner en movimiento todos los recursos del Estado para encontrarla. Ladino, no deje que esto la predisponga contra mí, solo en sueños soy tan inquietante. Y el miedo también está muy presente en las cartas. Ella intenta animarle, intenta quitarle sus miedos.
que tendría que ser un embustero si no dijera más de lo que digo en la carta de esta mañana. Y además, con quien puedo hablar con tanta libertad como con nadie, porque nadie ha estado nunca tan de mi parte como tú, aquí ya se tutean, sabiendo y queriendo como tú a pesar de todo, distingue el gran a pesar de todo, y del gran y sin embargo. Las cartas tuyas más bonitas, y eso ya es mucho decir porque en su conjunto son casi línea por línea lo más hermoso que me ha ocurrido en mi vida, son aquellas en las que das la razón a mi miedo y al mismo tiempo tratas de explicar que no debo de tenerlo, porque yo también, aunque a veces parezca ser un defensor subornado de mi miedo, probablemente en lo más hondo le doy la razón, incluso una parte de mí, y quizás sea lo mejor que tengo. Y como es lo mejor, quizás sea lo único que tú amas, porque fuera de eso, ¿qué puede haber en mí digno de ser amado? Tan solo mi miedo. Está muy obsesionado con el miedo. Y mire, fijaros en esta, cómo le explica su forma de vida, que antes os contaba un poco. Dice, por la tarde, dormir en la cama todo lo posible. Luego moverme de un sitio a otro 2 horas. Luego permanecer despierto todo lo posible. Pero en ese todo lo posible está la dificultad. No es posible mucho tiempo, ni por la tarde ni por la noche. Sin embargo, por la mañana temprano estoy hecho un trapo cuando entro en la oficina. Y el auténtico botín se encuentra en lo más profundo de la noche, en la segunda, la tercera, la cuarta hora. Esa obsesión de Kafka por la noche. Finalmente, Milena consigue que Kafka vaya a Viena a visitarla. Le cuesta horrores, pero al final coge el tren y la va a visitar. Y luego, bueno, pues él lo explica, ¿no? Son los mejores días de su vida, realmente. Kafka, que ya está enfermo, con sus miedos, sus angustias, su insomnio, su tuberculosis, realmente esos días con Milena Jessenska es realmente feliz. Aquí, esta es una carta posterior a la visita. Son anotaciones. El viaje primero fue muy sencillo. Él está, porque ya le debe preguntar cómo le fue el viaje de vuelta, ¿no? Y él explica el viaje de vuelta. El viaje primero fue muy sencillo. En Landén no hubo posibilidad de comprar un periódico. Un motivo para salir fuera, tú ya no estabas allí. Eso estaba bien. Luego me monté de nuevo en el tren. Este arrancó. Empecé a leer el periódico. Todo estaba bien aún. Al cabo de un rato dejé de leer y vi que de pronto ya no estabas allí. O más bien estabas allí. Yo lo sentía en todo lo que soy, pero esa forma de estar presente era muy distinta a la de estos 4 días. Y tuve primero que acostumbrarme a ello. De nuevo empecé a leer, pero la hoja del diario de Bar empezaba con una descripción de los baños de Creusen. Entonces dejé de leer. Pero cuando miré al exterior pasaba un tren y en el vagón ponía Grey. Volví a mirar dentro del compartimento. Enfrente un señor leía el periódico del domingo pasado. Vi un artículo de Lucena Jessenska. Se lo pedí presentado. Empezó inútilmente la lectura. Lo aparto y sigo sentado, con tu rostro exactamente como era despedirnos en la estación. Allí, en Landén, hubo un fenómeno que nunca había visto antes. Luz del sol que no se oscurece por una nube, sino por sí sola. Eso sucedió. ¿Qué más voy a decir? La garganta no obedece, las manos no obedecen. Bueno, realmente transversal per la visita a la Milena Jessenska. Los libros de Kafka son realmente difíciles. Los suyos son los cuentos cortos, ¿no? Porque en ese afán de escribir un poco del tirón es difícil escribir una novela. Una novela que no tiene ni mapa, ni brújula, ni nada, es complicada. Sus novelas son complicadas. Metamorfosis, de hecho, es un cuento largo, es una novela de 100 y pocas páginas. Pero El proceso, por ejemplo, es una novela circular, concéntrica, ¿no? Hay alguien, Joseph K., que le envía una citación de un juzgado que no sabe bien dónde está, que lo acusan de no se sabe qué, que él va a preguntar de qué lo acusan, pero nunca acaba de llegar, nunca llega exactamente a la oficina que es, al juzgado que es, a la instancia que es, y da vueltas, y va y viene y vuelve a preguntar, pero ¿de qué se me acusa? Y todos dicen que sí, pero no. Bueno, en estas 300 páginas que dices, pero bueno, pero vamos a ver, pero este señor, ¿qué le pasa?
Y es así, ¿no? Y en el castillo sucede lo mismo, ¿no? Con ese agrimensor que llega, que lo ha contratado en el castillo, pero nadie sabe nada, que todos van a posar a llamar al castillo, no saben, pero sí saben, entonces insiste, dicen que sí, pero en realidad ya no les hace falta, pero tampoco, el castillo nunca se puede equivocar, por tanto tampoco le pueden decir que se vaya, entonces se queda en la posada, bueno. Y allí quiere ir al castillo, pero se pierde. En la página 400 todavía no ha llegado al castillo y tampoco está muy claro si en el castillo lo están esperando o no lo están esperando o tiene algo que hacer en el castillo, ¿no? Y dices, esto, ¿cómo puede ser, no? Y no dejas el libro, ¿no? Y está en esa cosa, como estás como uno con el insomnio, ¿no? Dando vueltas y vueltas, dando vueltas en la cama, como el agrimensor ese y tal, que es una cosa completamente disparatada. Pero tiene esa capacidad, ¿no? Eso es Kafka, ¿no? Que no entiendes muy bien lo que pasa, no entiendes muy bien los libros, pero te atrapan, ¿no? Y ese es realmente el secreto de él. Yo no me quiero alargar. Él, entre los cuentos que él quiso salvar, hay uno que le gustaba mucho, que es El artista del hambre. Si tenéis ocasión, buscadlo, que es un cuento también muy curioso y que además hay algo en ese cuento que es el sentido del humor que tenía Kafka, porque también tenía sentido del humor. Igual con esto que también una persona que podía ser muy raro, muy insocial, pero también podía ser muy enamoradizo, también tenía sentido del humor. Y ahí veréis, en ese artista del hambre, ese artista cuyo talento es ayunar. La gente va a verlo, pagan entrada para ver a un tipo que se pasa días y días, hasta 40 días sin comer ni beber, ¿no? Que está ahí ayunando, y en eso consiste su arte, ¿no? Hasta que los artistas del hambre pasan de moda, de haber entretenimientos mejores en la época, y el artista del hambre entra en decadencia. Pero bueno, no os voy a explicar el final, que el final es bueno, pues extravagante, pero tiene un punto de humor curioso donde al final nos explica por qué el artista del hambre realmente ayuna y por qué realmente el artista del hambre todo el tiempo se siente como un cierto impostor, porque para él ayunar es muy fácil. Para él ayunar no tiene ningún mérito, todo el mundo cree que es una cosa muy extraordinaria, muy asombrosa, y para él es lo más sencillo del mundo, ¿no? Y bueno, Kafka nos dará una explicación a su manera que es realmente curiosa. En una biografía que escribió este amigo suyo, Max Brod, que finalmente no quemó sus escritos y por eso finalmente podemos leerlos, decía que para Kafka escribir era una forma de oración, ¿no? Antes hablábamos del génesis, de la revelación, ¿no? De alguna forma, bueno, es una forma también en la noche, ¿no? En ese momento, ¿no? Un poco de la búsqueda interior, de la búsqueda de lo que no podemos ver con los ojos, de lo que vemos en la oscuridad, ¿no? Pues Kafka, su forma, digamos, que no tenía, él no era creyente, bueno, creía sin embargo, ¿no? en lo que sucede en la noche, ¿no? Creía en el poder oculto de la noche, ¿no? Para hacerle aflorar esas historias raras, extravagantes, pero que 100 años después continúan todavía interpelándonos, ¿no? Y nos seguimos haciendo preguntas, ¿no? Y en eso consiste realmente el talento de Kafka. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí el paso de la pesadilla al insomnio de Kafka, y completaremos esta ruta por la revelación el próximo día, hablando sobre todo de Virginia Woolf. Hablaremos de algún autor más, pero sobre todo de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf escuchaba voces en su cabeza. Pero eso será la semana que viene. Hasta la siguiente.